en donde el componente digital y virtual es un elemento muy importante. Y también el reto es poder generar en los estudiantes el desarrollo de estas competencias humanistas. Muchos dicen, la llaman soft skill, otros la llaman power skill, porque son esas competencias que nos están diferenciando de este mundo muy tecnológico, pero que requieren de nosotros una visión mucho más integral, con competencias claves como la creatividad, la resiliencia, la comunicación asertiva, la innovación. Entonces, estos retos, hay otros más, pero los priorizo en esta presentación, son los retos que estamos afrontando desde las instituciones, digamos, desde las áreas de administración, pero también los profesores en las aulas, sobre cómo poder implementar y afrontar desde su respectiva asignatura y del programa también el tema de la formación, del aprendizaje y las competencias decisivas y distintivas para nuestros estudiantes. Luego de revisar brevemente este contexto de retos y tendencias, pasaríamos entonces ya directamente a la internacionalización. Aquí quisiera mostrarles unos nuevos paradigmas que se han venido dando en los últimos años respecto a cómo se ve la internacionalización desde la educación y sobre todo desde la educación superior. Entonces, cuando hablamos de nuevos paradigmas, voy a priorizar en 3 paradigmas que han permitido abordar la internacionalización desde una mirada mucho más integral. Estamos hablando de la internacionalización con un enfoque inclusivo y equitativo. Las políticas y estrategias en la gran mayoría de las instituciones de educación superior no son inclusivas o no eran inclusivas porque dejaban a la gran mayoría de los estudiantes por fuera de un aprendizaje global. Digamos, las dinámicas de internacionalización estaban muy enfocadas hacia la movilidad presencial de estudiantes y profesores. En algunas estadísticas, tanto en Europa como en América Latina, menos del 2% de los estudiantes tenían la oportunidad de subvencionar o de costear un viaje al exterior por un semestre o por un año. Esto dejaba al 98% de los estudiantes por fuera de esa experiencia tan rica que es el viaje internacional. Pero entonces este nuevo enfoque ya va más hacia traer el mundo al salón de clase, traer el mundo hacia el campus de las universidades, lo que permitiría que todos los estudiantes tengan esa oportunidad de tener contacto internacional y también intercultural. El segundo nuevo paradigma es que la internacionalización ya no se ve como un episodio anecdótico o como una experiencia de viaje, sino se ve como una experiencia de aprendizaje, en donde la internacionalización está incorporada en estos procesos de educación y que se garantizan el desarrollo de unas competencias internacionales interculturales. Ya hace varios años en Europa se dio una reflexión de cuál es el impacto de estas movilidades que hay dentro de los programas Erasmus y los viajes que se dan dentro de la comunidad europea, y se descubrió que muchos estudiantes, si bien tenían esta experiencia cultural, no lo traían al salón de clase. O sea, no se potenciaba y daba valor a esta experiencia. La idea es que se pueda articular y que dé cuenta de este desarrollo profesional, internacional e intercultural en sus estudiantes. Y un segundo paradigma es que la internacionalización ya no es una actividad que corresponde o responsabilidad de una oficina. En Colombia o en otros países le decimos oficinas de relaciones internacionales, que son las oficinas especializadas, sino que la internacionalización es un proceso que debe ser parte de la cultura y digamos del ethos de la institución, que esté presente en todos los niveles y estamentos de una universidad, viéndose como una gestión articulada e integral. Precisamente sobre este último punto, esta mirada integral, transversal o comprensiva de la internacionalización, en esta diapositiva visualmente hago referencia al trabajo de John Hutzik sobre internacionalización comprensiva, en donde él propone que esta mirada sea integral y articulada, porque no solamente está orientada, digamos, en la figurita de las movilidades o los convenios, sino que también tiene que permear en el desarrollo del profesor como un actor importante en el desarrollo también curricular de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y también en el liderazgo administrativo y en el compromiso institucional. Es decir, que esta internacionalización forma parte y es un eje articulador de varias áreas de la universidad con el propósito de desarrollar, potenciar y afirmar unas propuestas educativas y de formativas en nuestros estudiantes. Entonces, habiendo revisado los retos, las tendencias y estas nuevas miradas de la internacionalización, pasaríamos a ver qué es la internacionalización del currículo.
Hay unas racionalidades que se dan para internacionalizar una institución de educación superior o una universidad. Una de ellas, digamos, esto lo estoy recopilando de encuestas que se han hecho a nivel regional. Hace unos 2 años salió una encuesta de Oviret sobre la internacionalización en América Latina y, digamos, a nivel global se han hecho encuestas con IAU, con varias universidades en la región, preguntándonos o preguntando a las universidades por qué es importante la internacionalización y la mayoría de ellas coinciden en que se busca una excelencia académica, se reconoce las bondades de tener conexiones y colaboración internacional y intercambio de conocimientos. Eso propicia la excelencia y la calidad académica en sus procesos misionales, llámese formación, llámese investigación y proyección o extensión social. Otro es porque permite a la institución posicionarse a nivel regional y global. Digamos, si hablamos de posicionamiento, de pronto para la mayoría se nos viene el tema de los rankings, que es un elemento que nos permite compararnos y decir cómo lo estamos haciendo a nivel de otras instituciones, y los rankings tienen ciertos indicadores, pero no es el único elemento que nos podía permitir posicionarnos institucionalmente. Hay otra racionalidad detrás de la internacionalización y es que fortalecen los procesos de investigación, enseñanza, innovación y últimamente de emprendimiento. Trabajar de manera colaborativa con personas de otros países, tanto a nivel de profesores como estudiantes, fortalecen esas redes de trabajo y también propician estos intercambios de conocimiento que mejoran la propuesta tanto de investigación como educativa en las universidades. Otra racionalidad detrás es la cooperación académica que tanto bien ha hecho en muchas instituciones, porque permite el intercambio, permite no solamente que haya un intercambio de personas o profesores, sino también de fortalecimiento de capacidades entre instituciones de distintas realidades. Por ejemplo, las becas en el marco de la Comunidad Europea como Erasmus ha permitido que muchas instituciones en la región fortalezcan sus prácticas y sus operaciones a nivel institucional y también investigativo. Otra racionalidad es porque las universidades están articulándose a la globalización y a la integración. Últimamente tuvimos una conferencia latinoamericana, la CHEC, en donde participaron muchas universidades de la región, más de 800 participantes en la CHEC. Eso nos hizo ver que virtualmente se podrían realizar trabajos muy interesantes de cooperación e integración, y estoy seguro que con este espacio de las ferias virtuales que adelanta la Universidad Antonio Ibáñez también ha mostrado que es posible integrarse de manera más positiva y, digamos, generando sinergias interesantes con otras instituciones a nivel internacional. Y por último, una de estas racionalidades es el construir valores internacionales. No solamente es hacer el viaje, porque solamente es movilizarse para realizar una investigación, sino porque también en esa confluencia de experiencias de vida entre estudiantes de distintos países, lo ideal es que se vayan construyendo estos valores de convivencia, respeto, tolerancia y una competencia muy clave que lo vamos a ver como al finalizar de la presentación, que sería la competencia intercultural. Entonces, estas serían como algunas de las racionalidades para la internacionalización que mueven a las universidades, digamos, a nivel regional e internacional. Entonces, ¿qué sería la internacionalización? Citando a Gacel Ávila del 2005, es la dimensión internacional en las universidades debe constituir un recurso educativo fundamental para la formación de ciudadanos con una perspectiva crítica y una preparación adecuada para trabajar y vivir de manera eficaz y exitosa en un contexto global. Es un poco reafirmando lo que ya les venía diciendo. Lo internacional deja de ser un espacio, digamos, de viaje o cultural a constituirse un elemento clave en la formación de estudiantes, precisamente enfocándonos a que ellos tengan una formación completa y exitosa en un mundo que cada vez va cambiando, un mundo más interconectado y global. ¿Qué es la internacionalización del currículo? Hay muchas definiciones de internacionalización del currículo que datan de la década de los 80 del siglo pasado, del 94 con la OECD. Yo estoy usando una definición de Betty Leaks, que es una investigadora australiana en temas de internacionalización. Ella nos dice que la internacionalización del currículo es un proceso de incorporar dimensiones internacionales, culturales y globales al contenido,
así como en los resultados de aprendizaje, las actividades de evaluación, los métodos de enseñanza y los servicios de apoyo a un programa de estudios. Estamos hablando de una definición que abarca no solamente lo que sucede al términos de contenidos del programa, sino también en esa definición de unos resultados de aprendizaje. ¿Qué quiero lograr yo con mis estudiantes en un currículo internacionalizado? Y no solamente declarando lo que quiero, sino cómo los voy a evaluar y qué métodos de enseñanza y aprendizaje yo voy a aplicar en mi salón de clases con mis estudiantes para lograr esa formación internacional desde la mirada de la internacionalización del currículo. E incluye los servicios de apoyo, ¿sí? Hay que entender que hay un contexto alrededor del salón de clase y de estos procesos de enseñanza y aprendizaje, y es importante visualizarlos, en donde precisamente lo que les mencionaba unas diapositivas adelante era como es transversal, y no solamente es para el tema del profesor o el tema de un programa, sino que también puede involucrar los servicios administrativos, de soportes, bibliotecas, recursos de aprendizaje, actividades culturales dentro de una universidad, en donde el tema internacional e intercultural se propicia y se fomenta en nuestros estudiantes. ¿Cuál es el propósito de la internacionalización en el currículo? Es una pregunta que me ha tocado abordar con profesores en Perú, en Colombia y en México. He tenido la oportunidad de hacer esta presentación en modalidad de taller, en donde con los profesores buscamos despertar en ellos este reconocimiento y hacer explícito lo que se viene haciendo en clase con los profesores. Y las preguntas es, ¿por qué yo debo internacionalizar mi currículo, mi asignatura, mi programa? Pues hay algunos motivos que estoy mostrándoles ahora, que lo he recogido de la revisión de literatura que precisamente aborda el tema de la internacionalización, y un motivo, digamos, no está en orden de importancia, es ampliar y diversificar el conocimiento. Una vez que tenemos una asignatura que recoge e incorpora perspectivas y dimensiones internacionales, le estamos dando al estudiante esa oportunidad de profundizar y ampliar sus conocimientos en un campo específico, como una asignatura, pero también desde una mirada muy integral a la luz de un programa de formación. Y si este programa tiene un énfasis internacional e intercultural, mucho mejor. Lo otro es poder profundizar la comprensión del mundo. Si estamos hablando de desarrollar estudiantes con un pensamiento global, ciudadanos globales, con una mirada intercultural e interdisciplinar, la internacionalización del currículo abona, contribuye a profundizar la comprensión del mundo y las dinámicas que hay en él. Retar y motivar a los estudiantes, mostrarles otras perspectivas, otras maneras de ver el mundo a través de recursos de aprendizaje como literatura, vídeos o películas, motiva a los estudiantes a generar curiosidad. Digamos que la curiosidad es un elemento importante y un requisito para la innovación y para el pensamiento disruptivo en los estudiantes. Es un poco abrirles el panorama y mostrarles una gama mucho más interesante y variada de lo que se puede aprender nuevamente en el marco de un programa, pero también en el marco de una asignatura o de un curso. Lo otro es que con la internacionalización del currículo buscamos desarrollar habilidades cognitivas superiores. Esto depende de en qué momento del programa esté el estudiante, pero esta mirada internacional debe también contribuir a que el estudiante profundice en sus pensamientos y sepa cómo poder crear, evaluar, investigar y profundizar en los temas que se están desarrollando. No solamente es en línea con el aprendizaje activo de los estudiantes, el que también ellos vayan profundizando en una competencia muy importante que es el aprender a aprender. Entonces, estas competencias se pueden ir reforzando a través de la inclusión de estas perspectivas internacionales e interculturales, y si hay oportunidad de intercambios virtuales o presenciales, mucho mejor. Lo otro es tomar conciencia de cómo se aprende, que es lo que le venía diciendo. El profesor debe tomar en cuenta que el estudiante en sí es un actor importante en su proceso de aprendizaje, y desde el aprendizaje activo y autónomo el estudiante es independiente con las herramientas y la facilitación que le da el profesor de poderle generar en ellos procesos de retroalimentación y autoevaluación de cómo aprenden, qué es lo que hacen para aprender y cómo podría potenciar esos aprendizajes. Lo otro es, nuevamente, el aprendizaje activo y experiencial,
Cuando hablamos de internacionalización del currículo, podemos hablar, por ejemplo, de actividades como el intercambio virtual o el COVID, en donde el estudiante tiene un contacto cercano con estudiantes y profesores de otras culturas, de otras realidades. Esto ya se convierte en una experiencia de aprendizaje y si está en el marco de una asignatura con unos objetivos de aprendizaje y unos resultados de aprendizaje muy precisos, el aprendizaje se hace mucho más efectivo. Lo otro es promover la sensibilidad cultural. Al abrir nuestras asignaturas y nuestro programa a distintas miradas y a otras realidades y cómo se ve el mundo desde otros lentes, generamos también en nosotros como profesores y en los estudiantes esta sensibilidad cultural y el desarrollo de valores y principios éticos de convivencia, de respeto frente a la persona o a las personas que son distintas a nosotros. Entonces, ese sería como, digamos, un repertorio de estos propósitos que hemos respondido en los últimos años desde mi experiencia dando este taller con profesores en temas de internacionalización del currículo. Y antes de continuar, quisiera hacer una distinción respecto al tema de los niveles del currículo para los profesores que nos están acompañando. El currículo se podría dividir en tres niveles: el macrocurricular, el mesocurricular y el microcurricular. Cuando hablamos del currículo hablamos también de varias definiciones, pero digamos que sería ese diseño, esa adecuación y esa instalación e implementación de lo que nosotros queremos desarrollar en el marco de un programa en una universidad, en donde el macrocurrículo se convierte como en la esfera más externa de lo que sucede en el salón de clase, en donde se determina la visión y misión de la institución y cuál es el proyecto educativo que se quiere realizar en la universidad. Ahí, por ejemplo, están los modelos pedagógicos, un perfil de egreso de los estudiantes a nivel institucional, en donde se diga, este estudiante ha desarrollado estas competencias o estos resultados de aprendizaje que son distintivas de mi universidad y que me diferencian de otra universidad. Entonces, sería como la capa más externa. A un nivel intermedio estaría el mesocurrículo, que ya corresponde de pronto a una unidad académica como una facultad, en donde hay un plan de estudios, hay un perfil de egreso, hay actividades de dobles titulaciones, en donde el estudiante sigue un currículo, una carrera, una línea de desarrollo en su formación y que engloba un conjunto de actividades y espacios formativos. Y finalmente estaría el microcurrículo, que es el alcance de esta presentación, que es a nivel de cursos, asignaturas, módulos o prácticas, dependiendo del programa, en donde ya hay un contacto más directo entre el profesor y el estudiante y en donde la consecución de los logros y resultados de aprendizaje de estas asignaturas en los distintos semestres que dura un programa dan garantías de que se está cumpliendo con ese perfil de egreso del programa y también con esa misión y visión que quiere la universidad de formación con sus estudiantes. Entonces, es una distinción de los niveles del currículo y pasaríamos a revisar el aspecto microcurricular. ¿Cuál es el propósito entonces de la internacionalización? Formar ciudadanos globales. Esto quiere decir que la ciudadanía global, de acuerdo a Dertoff y Jones, de una publicación del 2012, hablan que se ha convertido en un elemento crítico, indispensable de la internacionalización del currículo y que debiera ser el centro de los esfuerzos de una institución de educación superior en sus procesos de internacionalización. ¿Cómo se puede definir la internacionalización, la formación de ciudadanos globales? Entonces, una definición que puedo sugerirles a ustedes es formar personas y profesionales competentes interculturalmente, con un pensamiento crítico y creativo, conscientes y responsables socialmente, preparados para trabajar con diferentes culturas y contribuir a la solución de problemas locales y globales desde una perspectiva global interdisciplinar. Esa es como una definición de formación de ciudadanos globales. Estamos hablando de varios elementos, son personas, pero también son profesionales. Hablamos de una competencia intercultural, hablamos de unas habilidades de pensamiento más elevados y unas competencias como el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, que son conscientes de lo que pasa en el mundo, pero también viven el tema de su localidad. Se genera una responsabilidad social, están preparados precisamente por ese conjunto de capacidades y habilidades de poder trabajar con diferentes culturas y contribuir a la solución
de problemas locales y regionales desde una perspectiva global e interdisciplinar. Entonces, esa sería como la definición y el punto central del proceso de internacionalización del currículum. Entonces, ¿cómo nosotros internacionalizamos una asignatura? Entonces, aquí, en un trabajo que hice en la Universidad del Rosario hace unos 2 años, desarrollé un marco de trabajo precisamente para orientar a los profesores sobre cómo realizar esta internacionalización y que luego fue cambiando a un taller muy práctico en donde los profesores trabajan con unos lienzos, con unos tableros, precisando, identificando, poniendo en evidencia lo que vienen haciendo en clases. Y de ese trabajo, digamos, se definieron unos 5 elementos, no son los únicos, pero digamos, en el marco de esta presentación es lo que les vengo a presentar, en donde se podría hacer la internacionalización de una asignatura. Entonces, los 5 elementos son contenido, recursos, enseñanza, actividades extracurriculares, cocurriculares o fuera en el caso de la asignatura, y el tema de la evaluación, ¿sí? Cuando hablamos de internacionalizar una asignatura desde los contenidos, podemos decir que es incluir, ¿sí? Incorporar temáticas o tendencias globales o internacionales dentro del campo de la disciplina. Para algunos programas lo internacional ya es muy, digamos, explícito, se está desarrollando, pero para otras disciplinas se podría profundizar y incorporar esta perspectiva internacional e intercultural desde los contenidos, también desde una mirada, unas perspectivas nacionales, culturales, históricas diversas, a través de la revisión de leyes normativas internacionales que se incorporan y se realizan en la práctica profesional. Se podría también abordar desde el contenido con cuestiones éticas o problemáticas globales, a través de las costumbres, problemas, incluso la terminología relacionada con la práctica profesional en diferentes contextos culturales. Esto ayuda mucho a los estudiantes al momento de estar en contacto con otros profesionales de otros países, o virtual o presencialmente, a desarrollar, digamos, un vocabulario, una manera de hablar su disciplina en otros contextos. Entonces, esos serían como unos bullets de cómo internacionalizar una asignatura a través de los contenidos, pero también a través de los recursos de aprendizaje. Y cuando hablamos de recursos de aprendizaje, nos estamos refiriendo a todos esos medios que utilizamos en los salones de clase, en un programa, en una asignatura, como información escrita, revistas, artículos, informes internacionales que se revisan, que pueden o no estar en otro idioma, pero que sí sería interesante que muestren la diversidad de miradas que hay respecto a un tema de países o de pronto de regiones, pero también poder incorporar metodologías como los estudios de caso que incluyan esta mirada internacional comparada sobre un tema. En el caso de las escuelas de negocio, el aprendizaje por estudios de casos es una metodología muy eficiente que precisamente hace que el estudiante compare, analice, haga críticas sobre lo que se está haciendo en un caso muy específico y sobre él qué decisiones se deben tomar. Utilizar nuevos recursos como las bases de datos o páginas web internacionales con información también internacional. Utilización de software o aplicaciones especializadas en donde, por ejemplo, los estudiantes puedan acceder a bases de datos en otras bibliotecas o aplicar su conocimiento a través de sistemas asistidos por computadora. Y, ¿por qué no?, también utilizar materiales audiovisuales como programas de televisión, películas. Las películas también son un recurso pedagógico muy interesante para mostrar a los estudiantes unas realidades distintas a las que viene conociendo. Tienen también un fin muy pedagógico. Y eso sería en cuanto a contenidos y recursos. Pasaríamos a ver qué se hace en términos de enseñanza y aprendizaje. Aquí podríamos aplicar unas metodologías o estrategias de aprendizaje activo desde diversas perspectivas internacionales. Por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en retos. En varias universidades se está aplicando a modalidad virtual, en donde los estudiantes tienen un reto, tienen un problema, tienen un proyecto y lo desarrollan en un espacio de tiempo muy corto o a veces dura un semestre y trabajan de manera colaborativa. Esa es
una buena estrategia de aprendizaje activo, en donde también confluyen esos metas de aprendizaje internacional e intercultural. El profesor también, junto con los estudiantes, podrían utilizar distintas didácticas de aprendizaje para analizar temas o problemáticas globales relacionadas a la disciplina o la profesión. Por ejemplo, hacer explícitos los conocimientos previos del estudiante antes de empezar una clase, discutir con ellos sobre las nuevas miradas que hay y al finalizar la asignatura poder hacer un mapeo de qué es lo que se logró como un nuevo aprendizaje. Es una didáctica que ayuda a hacer explícitos los conocimientos y esto, si está aplicado en temas globales o interdisciplinares, también contribuye a esa profundización de lo internacional en nuestras asignaturas. Promover el trabajo en equipos, lo que mencionaba, usando problemas, retos o casos con un enfoque global. Desarrollar actividades de aprendizaje colaborativo con profesores y estudiantes extranjeros. En el caso de la Universidad Adolfo Ibáñez, ellos ya tienen una unidad de COI en trabajo con la Dirección de Docencia y el Centro de Enseñanza y Aprendizaje. Lo que está buscando es propiciar estos espacios de intercambio virtual con estudiantes y profesores de otros países. Esto de por sí ya está generando unos puentes de colaboración, pero también unos puentes de aprendizaje intercultural e internacionales. Incorporar, claro que sí, las actividades de investigación para estudiar los problemas o temas globales. Como se dan cuenta, son actividades que los podemos hacer en nuestras asignaturas, pero aquí la clave es poder alinearlos y articularlos con ese fin de formación internacional o intercultural, dependiendo la naturaleza de los programas. Entonces, contenido, recursos de enseñanza son cosas que nosotros como profesores manejamos en las áreas, en nuestras asignaturas, pero también podríamos generar a través de alianzas con otras universidades el desarrollo de modelos de simulación o negociación internacional. En algunas universidades del mundo, los estudiantes se preparan durante varios meses para poder hacer, por ejemplo, una simulación de un modelo de Naciones Unidas o un modelo de debate internacional. Hay competencias internacionales de estudiantes. Si bien escapan al tema de nuestra asignatura, ¿qué podemos hacer nosotros para darles a los estudiantes esas competencias y habilidades para tener una presentación efectiva y asertiva sobre un tema? Y más si es en una competencia donde tienen que debatir con estudiantes de otras culturas y otros países. En lo extracurricular es lo que ya escapa a la planeación que tenemos de semestre en semestre. Aquí la idea es poder identificar dentro del campus y fuera del campus de nuestras universidades qué eventos de carácter internacional o intercultural estamos desarrollando. En el caso propio, en la Universidad del Rosario, identificamos perdón, que a lo largo del semestre se hacían muchos eventos internacionales, seminarios, congresos, eventos, proyectos, coloquios de estudiantes que abordaban temas internacionales, interculturales, y que los estudiantes pues participaban de ellos, pero no los conectaban con sus asignaturas. Entonces se dio un trabajo de poder identificar esto y hacer la invitación a los profesores y a los directores de programas de poder involucrar los aprendizajes dentro del aula con esos eventos internacionales que se hacen en la universidad o fuera de ella. Entonces, traer también esos eventos internacionales e interculturales al aprendizaje en nuestra asignatura sería una estrategia para internacionalizar. Y finalmente el tema de la evaluación. Todo está muy bien, pero si no tenemos metodologías o sistemas de evaluación integrales y comprensivos que den cuenta de esos aprendizajes internacionales e interculturales, digamos, nos faltaría una parte muy, muy importante. Cuando hablamos de evaluación de la internacionalización, estamos hablando de unas prácticas de evaluación más integrales, en donde hay que definir unos resultados de aprendizaje interculturales, internacionales. Hay que comunicarlos a los estudiantes de cuáles son los propósitos y cuáles son esos niveles de desempeño que se quieren lograr de parte de ellos. También es definir claramente cuáles van a ser los elementos, los criterios o los instrumentos de evaluación más eficaces para hacer esta evaluación y también diversificarlos. No solamente es la evaluación del profesor con el estudiante, sino también puede haber evaluación entre pares, entre los mismos estudiantes o el mismo estudiante haciéndose procesos de autoevaluación, que es lo que le decía, desarrollen ellos unas competencias de aprender a aprender.
porque son ellos los que son conscientes de cómo aprenden y qué hacen para aprender mejor. Y claro que sí, no solamente es la evaluación cuantitativa, sino también la evaluación cualitativa, en donde los procesos de retroalimentación efectiva, eh, varios estudios afirman esto, generan mejores beneficios e impactos en el proceso de aprendizaje del estudiante. ¿Sí? Entonces, el proceso de evaluación es un proceso importante y clave que nos permite medir el alcance y el impacto de lo que queremos lograr en nuestros estudiantes desde una definición de resultados de aprendizaje o competencias de acuerdo al modelo que esté aplicando la universidad. Entonces, esa es una mirada muy rápida de esas estrategias y prácticas que un profesor puede hacer en su asignatura para internacionalizar. Pero como les decía, unas diapositivas adelante, el objetivo de la internacionalización del currículo a nivel de una asignatura es el desarrollo de unas competencias interculturales. Entonces vamos a ver qué es una competencia intercultural. La interculturalidad es el conjunto de competencias y características cognitivas, afectivas y de comportamiento que soportan una interacción efectiva y apropiada en una variedad de contextos culturales. Es decir, que el estudiante que ha terminado por un trayecto educativo de un programa, en donde este programa de manera explícita ha declarado que va dentro de esas competencias y resultados esperados del estudiante al finalizar el programa, desarrollar la competencia intercultural, debiera ser un estudiante que tengan unos desempeños apropiados y efectivos en distintos contextos culturales, no solamente internacionales, sino también en el propio país, ¿no? Entonces, hablamos de competencias y unas características cognitivas y afectivas que dan cuenta de ese logro en nuestros estudiantes. Esta es una cita de Bennett del 2008 y, digamos, si vemos un poco el tema de cuál sería esa taxonomía de la competencia, la podríamos definir o separar en tres elementos. La conciencia de las perspectivas internacionales y culturales en el mundo globalizado, digamos, todo ese enfoque al conocimiento y qué hago yo con ese conocimiento, pero también el tema de la habilidad, que sería la segunda, que es la capacidad de poder comunicarse y relacionarse en entornos internacionales e interculturales. Y una última, algunos ponen una cuarta, hay una tercera, que engloba el desarrollo de sus valores y responsabilidad social global. Entonces, la competencia intercultural podría desarrollarse o debe desarrollarse en esos tres niveles: conocimientos, habilidades, actitudes y valores, que desarrollados no en una sola asignatura, sino en varias asignaturas a lo largo de un programa, garantiza el desarrollo de ese perfil que buscamos en nuestros estudiantes, en nuestro programa, pero también en el marco de nuestra institución. Para hacer la internacionalización del currículo más efectiva y el logro de los resultados de aprendizaje y esas competencias de ciudadano global, hay que tomar en cuenta, y eso va dirigido para los profesores y las personas que nos están acompañando, que están a cargo de la dirección de programas o coordinación de programas, que hay que tener un diseño por resultados de aprendizaje. ¿Qué involucra este diseño por resultados de aprendizaje? Como les decía al inicio, la institución debe tener formulada, declarada, una visión y una misión de lo que va a hacer con sus estudiantes. Esto está reflejado en un proyecto educativo, en un modelo educativo, y parte por tener un perfil de egreso, es decir, qué es lo que quiero lograr como estudiante al finalizar los 3, 4, 5 años que dure el programa. Este perfil de egreso estaría, digamos, desglosado en unas competencias esperadas de los estudiantes como resultado a lo largo del programa, y también con puntos o hitos de verificación en este programa. También estamos hablando de estos resultados de aprendizaje, que son unas declaraciones de lo que se espera que el estudiante haga en el caso de una asignatura al finalizar una asignatura. Y luego vendrían los procesos de evaluación de aprendizaje. Es decir, que partimos de lo macro, que es el perfil de egreso, hasta un proceso en donde nos permite hacer una evaluación y un aseguramiento del aprendizaje. Entonces, estos ciclos de definición, declaración, implementación y evaluación son los ciclos de mejora continua en un proceso de aseguramiento de la calidad, que debería estar muy vinculada y, digamos, dentro de esos procesos de internacionalización, porque nuevamente lo internacional
debe quedar plasmado en aquello que nosotros queremos lograr en nuestros estudiantes. Para el perfil y para el diseño de resultados, hay un término en inglés que es backward design, que es un poco partir desde mi meta y luego mirar hacia atrás y ver cómo yo logro esa meta deseada de nuestros estudiantes. En el tema de las competencias, eso tiene que dialogar con el modelo pedagógico de nuestro programa y de nuestra institución. Cuando hablamos de resultados de aprendizaje, es saber qué asignaturas, qué módulos, qué prácticas contribuyen al desarrollo de esas competencias a través de resultados de aprendizaje. Hay un mapeo curricular, es decir, yo sé muy bien qué asignatura contribuye a desarrollar un tipo de competencia, un tipo de resultado de aprendizaje, y en la consecución de esas asignaturas o esas materias o cursos, yo garantizo efectivamente que se logre así. Y luego, en el tema de la evaluación del aprendizaje, es muy importante un concepto pedagógico que es la alineación constructiva. Es decir, ¿qué hago yo o qué les digo al estudiante que va a hacer en términos de objetivo de aprendizaje? ¿Qué hago yo en clase como profesor que garantice el logro de esos resultados? Y finalmente, ¿cómo yo evalúo yo esos logros y esos resultados? Se llama alineación constructivista o alineación curricular. Entonces, esta es una diapositiva visual en donde es importante, y que quiero, y lo he enfatizado en varias veces que he hecho esta charla, de que detrás de la internacionalización hay un trabajo de diseño muy fino que permite dar cuenta de esos procesos de calidad en mi programa y que contribuyen al tema de la internacionalización. Y ya para terminar, unas reflexiones finales respecto a lo que hemos visto hoy. Debemos concebir la internacionalización como una experiencia de aprendizaje integral, donde el estudiante transforma su mentalidad, su sistema de creencias y valores, y no solamente el estudiante, sino también el profesor. Garantiza una educación internacional y de calidad para todos los estudiantes. Nuevamente, es una mirada a internacionalizar el currículo en una estrategia de internacionalización en casa, en donde todos los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a estas perspectivas y dimensiones internacionales e interculturales. También es una oportunidad de potenciar el desarrollo de la competencia intercultural y otras competencias claves de orden personal, pero también cognitivo. Es importante también promover el aprendizaje activo, autónomo y digital de los estudiantes. La relación con otros profesores y estudiantes llevan unas dinámicas muy interesantes y digamos, ya no es el profesor el centro del proceso de aprendizaje, sino es el estudiante que dialoga con otros estudiantes. Entonces, es importante tener en mente que el modelo pedagógico debe también fortalecer los procesos de internacionalización. Es una oportunidad de perfeccionamiento del docente y de innovación educativa. Seguramente los compañeros de la Universidad Antonio Ibáñez y también de otros representantes que nos acompañan en esta charla sabrán decir que para abordar, por ejemplo, un COI, el profesor tiene que cambiar, tiene que perfeccionar, tiene que incluir nuevas maneras de enseñar y de los estudiantes también de aprender. Y se da un proceso de cambio e innovación educativa muy interesante. Y, digamos, viendo la última diapositiva, hay un cumplimiento de criterios de calidad internacional para procesos de acreditación, en donde esta mirada de definición de perfil de egreso, de aseguramiento del aprendizaje, de los sistemas de evaluación integrales, tanto cualitativos y cuantitativos, son criterios que se toman en cuenta en procesos de acreditación, por ejemplo, para ingenierías a través de ABETS o a través de programas como de administración, donde ACSB, EQUIS o AMBA también piden dar evidencias de cómo aseguramos que los estudiantes están aprendiendo lo que decimos que están aprendiendo y que eso impacte en su formación personal y profesional. Entonces, esto es una revisión muy rápida de lo que es la internacionalización del currículo a nivel de una asignatura, de un curso. Estas son las reflexiones finales y bueno, terminaría entonces mi presentación y daríamos pase a las preguntas que nos tengan los compañeros que han participado en este espacio. ¿Cierto, Sebastián? Así es, Jesús, qué interesante exposición pudimos presenciar. Muchísimas gracias por esta instancia donde pudimos aprender mucho más sobre cómo abordar la diversidad de miradas sobre un tema, logrando así la anhelada internacionalización de una asignatura.
como bien dijo Jesús, vamos a dar paso a los comentarios que nuestros asistentes han dejado en el chat o bien en las pestañas de preguntas y respuestas. Les recordamos que esta presentación va a ser subida por los canales oficiales de la Universidad Adolfo Ibáñez para que puedan ir siguiendo o pueden ir, digamos, revivir, digamos, la presentación tan interesante que Jesús nos ha realizado el día de hoy. Acá nos mandan saludos desde Guayaquil, Ecuador. Jesús, te cuento también. Tenemos saludos desde Córdoba, Argentina. Nos dicen también, nos preguntan acá, ¿cómo es el proceso previo de la internalización para sopesar las fortalezas y habilidades de cada institución participante? ¿Qué nos podrías decir de eso, Jesús? Claro que sí. Como le decía, el proceso de internacionalización es un proceso transversal y debería partir por un proceso de reflexión y diagnóstico de lo que busca la universidad con su proceso de internacionalización. ¿Por qué me quiero internacionalizar? ¿Qué fortalezas tengo y qué busco en un mediano o largo plazo con el proceso de internacionalización? Y específicamente, cuando hablamos de internacionalización del currículo, esto debiera estar o formar parte de ese proyecto educativo y formativo que tendría la universidad y los programas que se, digamos, desarrollan esta estrategia de internacionalización. Creo que pasaría por un proceso institucional de reflexión, como digo, y de autoevaluación del programa, para luego pasar a establecer las metas y sobre esas metas ir alineándolos con los resultados de aprendizaje o lo que se quiere lograr con los estudiantes. Recordemos que el objetivo es el desarrollo de estudiantes con un perfil global e internacional. Genial, Jesús. Muchísimas gracias. Acá María Alaiza nos pregunta, ¿cuándo una universidad va a empezar con internalización del currículum? ¿Con qué disciplina sería más recomendable comenzar? Pues desde mi experiencia, digamos, en las universidades con las que he trabajado, las disciplinas que ya tienen un componente, un énfasis en internacionalización, son las que ya tienen ciertos criterios o avances. Por ejemplo, administración de relaciones de empresas o negocios internacionales, relaciones internacionales, algunos programas enfocados en alguna área internacional. Son aquellos programas en donde ya hay un avance en términos de, por ejemplo, qué quiero lograr en términos de comprensión global o internacional. Los convenios o intercambios con profesores a veces ya se dan. Hay prácticas empresariales internacionales. El estudiante tiene la oportunidad de tener intercambio con otros estudiantes. Pero yo creo que, digamos, esos programas ya tenían un camino muy avanzado. Yo creo que para responderle a la colega, creo que en todos los programas se podría empezar siempre y cuando tenga definido cuáles son esas competencias internacionales e interculturales. Por ejemplo, para mí hace unos años era una sorpresa, por ejemplo, el tema de medicina, ¿sí? En donde las prácticas médicas, en el caso de Colombia, requerían que los doctores desarrollen unas competencias interculturales muy importantes, no solamente en Colombia, sino también fuera del país. Y, por ejemplo, uno diría, ¿cómo internacionalizar la medicina? Pues internacionalizando la práctica del profesor y siendo consciente de esas diferencias que llevan a tener o abordar a un paciente que es de otra cultura. Genial, Jesús. También nos están preguntando acá, Dora Velázquez, si han habido experiencias con escuelas o facultades de lenguas extranjeras. Si podría también darnos Sí, un análisis sobre esto. no tengo a la mano ahorita las publicaciones, lo podríamos compartir luego, Sebastián, pero digamos, en el caso del aprendizaje de un segundo o tercer idioma, hay metodologías para aprender y precisamente cuando los institutos de idiomas quieren que el aprendizaje sea mucho más experiencial y significativo, generan estas dinámicas de colaboración virtual en donde se conectan con estudiantes y profesores de otros países angloparlantes, porque la idea es precisamente no solamente aprender el idioma, sino también aprender los contextos y los aspectos culturales de ese país, ¿sí? Genial, Jesús. También nos están preguntando dónde podemos leer más sobre tus publicaciones, las investigaciones que has realizado. Si nos puedes dar también algunos datos bibliográficos, nos están preguntando acá también sobre internalización del currículum. Claro que sí. Pueden consultarlo en la página de la Universidad del Rosario. Allá hay un lineamiento académico para la internacionalización y el bilingüismo. Es un documento que elaboramos en el 2018 y digamos que es uno de los documentos más vistos y visitados de la Universidad del Rosario en cuanto a su repositorio virtual. En ese lineamiento
está plasmado muchos de los temas que he tratado en esta charla. Hablamos de transformaciones curriculares, hablamos de transformaciones pedagógicas, hablamos del relacionamiento y posicionamiento de las universidades cuando aborda lo internacional y cómo esto contribuye a la formación de ciudadanos globales. Y un capítulo muy importante que no lo traté aquí es el tema del bilingüismo o el multilingüismo como parte de la internacionalización de la asignatura. Hay un modelo de desarrollo incremental del bilingüismo en una asignatura en donde el profesor, en un diseño bien planificado, en los primeros semestres el inglés es incorporado de manera, digamos, muy puntual, abordando ciertas temáticas, para que luego, a lo largo de los semestres que dure el programa, la inclusión del inglés sea mucho más intensivo y forme parte también de los procesos de evaluación. Aquí lo importante es que el inglés no sea, y no sé si de pronto sea el caso en Chile, que el inglés sea visto como un requisito de grado, en donde los estudiantes lo ven aislado de lo que es el contenido de su currículo o de su programa. La idea es que esto esté dentro del aprendizaje, que aprendan biología, economía, derecho, mientras aprenden a usar el inglés para poder expresarse en esas asignaturas. Entonces, ese es un documento que podrían ustedes verificarlo en la Universidad de Rosario. He participado también en talleres y en el Congreso Interamericano de Innovación Educativa que hace el TEC de Monterrey, también presentando esta y otras actividades. Genial, Jesús. Muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, el inglés es una herramienta fundamental el día de hoy. Nuestra sesión de preguntas y respuestas bastante intensa en realidad, preguntas más específicas que otras, pero miren, acabamos una pregunta de orden metodológico bien concreta. Cuando uno quiere incluir los resultados alcanzados en un programa de una asignatura, ¿este ítem reemplaza los objetivos de la asignatura o es un ítem diferente según tu consideración, Jesús? Es una muy buena pregunta. Pues te hablo de mi experiencia en los últimos años en Colombia. Depende de las universidades. Hay universidades que parten con unos objetivos de aprendizaje, que es yo como profesor que quiero lograr abordar en esta asignatura. Y hay otro elemento que son los resultados de aprendizaje, que es lo que yo quiero lograr. Se dicen intended learning outcomes o resultados de aprendizaje esperados, qué es lo que yo espero que el estudiante logre al finalizar una asignatura. Entonces, en el caso de esa pregunta muy metodológica, los objetivos de aprendizaje, desde lo que le puedo compartir, sería el alcance que le quiere dar el profesor a la asignatura en cuanto a cubrir los contenidos, las temáticas y las actividades, pero los resultados de aprendizaje están enfocados hacia lo que yo voy a medir y evaluar en el estudiante, ¿sí? Son elementos, digamos, distintos. Ahora, depende de la universidad y, digamos, del diseño curricular que tengan y temas de cómo dar cuenta de esos resultados, pero si nos vamos por el tema de resultados de aprendizaje esperados, es aquello que yo quiero medir de mi estudiante al finalizar una asignatura. Y si hablamos de programas, pues serían resultados de aprendizaje programáticos que yo voy a medir al finalizar el programa de estudios. Genial, Jesús. Muchísimas gracias. Acá tenemos otra pregunta que va un poco más allá de lo que es la internalización de una asignatura, en el sentido de cuál consideras que es el principal beneficio de internalización de los programas, tanto en el campo práctico como post-universidad. Los beneficios de la internacionalización, como les digo, es el desarrollo de estas competencias internacionales e interculturales. Si uno, por ejemplo, va a LinkedIn y ve propuestas de trabajo, las empresas están buscando estudiantes con capacidades de comunicación en otro idioma, pero también con capacidades blandas de negociación, trabajo en equipo, en contextos, muchos de ellos internacionales e interculturales. Yo creo que ese es un aporte importante en la formación del estudiante, pero lo otro, y lo mencioné, es que en estos procesos de internacionalización también es importante ir desarrollando unas competencias cognitivas avanzadas o superiores en nuestros estudiantes. El pensamiento crítico, la creatividad, la resiliencia, la comunicación efectiva, incluso la solidaridad y la empatía son competencias que si logramos, la lográramos con nuestros estudiantes al final del programa, esto es una garantía para que él se pueda desempeñar después de su universidad de manera mucho más efectiva en espacios profesionales, pero también personales. Genial, Jesús, muchísimas gracias. Ya con esa pregunta creo que estaríamos redondeando todo lo que es la presentación. Te agradecemos a Norma de la Universidad Adolfo Ibáñez por esta muy interesante exposición sobre cómo internacionalizar una asignatura
prácticamente tal. Así que Jesús, muchísimas gracias. Esperamos contar con tu presencia en instancias como estas en un futuro. Listo, muchas gracias a Sebastián, a Agustín, al equipo de la Universidad Antonio Ibáñez y también a Carlos Ramírez por la invitación en este espacio y pues muy contento de poder compartirles con ustedes mis experiencias. Espero que haya sido de utilidad para los colegas que nos están acompañando.